buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 31 de mayo de 2013. Ya se aleja el mes de mayo. Adiós, oh Madre, dulce Madre, adiós. Es el mes de la Virgen. Hay que despedirse de la Virgen. Todos los que sean sus devotos, llevémosla en el corazón y pidámosle que nos acompañe todo el año, que nos acompañe siempre. La Virgen se nos va, el mes de mayo se acaba. Muy bien, ¿qué pasó con el genio de la diplomacia? ¿Qué pasó con la canciller más avisada y más conocedora de la realidad venezolana? ¿Qué pasó con la paz que teníamos con Venezuela? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Será una medida calculada del presidente Santos para darle una patada a la mesa de ajedrez y no dejar descubrir que lo de las FARC era pues no una ilusión, sino una patraña que se iba a venir abajo, y antes de que el juego se dañe, tumbarlo de una patada? ¿Será pura inadvertencia? ¿Pura torpeza? Lo cierto es que nunca tuvimos un problema tan grave con Venezuela como el que tenemos en este momento. Por una actitud que nadie censura en cuanto que el presidente se reúne con quien le dé la gana, pero un presidente tiene que saber qué significado político tiene la reunión con alguien que tenga las connotaciones de Capriles. Eso era obvio, la reacción de Venezuela es obvia, la furia de Cabello y de Maduro y de Jagua era perfectamente previsible. ¿Qué fue? ¿Torpeza simple? ¿Cálculo? ¿Esto es premeditado? ¿Esto es una simple idiotez? Lo cierto es que estamos en un problema monumental. Ahora el presidente Santos tendrá que buscar caminos de regreso, o simplemente dirá: esto es incomprensible, me apoyo en el pueblo colombiano que me respalda, me puedo reunir con quien quiera, y adiós relaciones con el nuevo mejor amigo. Y adiós, por supuesto, acuerdo con las FARC, porque no demora en salir Márquez y en salir todos estos bandidos de las FARC a dar unas declaraciones de respaldo a Maduro y en contra de Santos. No demoran. Entonces, ¿cómo es este juego? ¿A cuántas bandas se está jugando esta carambola? Lo cierto es que Santos se reunió con Capriles y que Maduro ha dicho que le metió una puñalada por la espalda. No sería una cosa nueva, no nos sorprende, pero hay que saber si esa puñalada la mete de torpe o la mete de calculador. El vicepresidente Garzón también respalda a Santos en el incidente. De manera que en esto estamos. Respaldo en Colombia al presidente porque se reúne con quien quiera. En Venezuela energúmenos están amenazando con una guerra. Santos es el nuevo peor enemigo de Venezuela. ¿En qué andamos? Nunca con el presidente Álvaro Uribe la situación estuvo tan delicada como está hoy, porque Venezuela puede utilizar todo este aparato y toda esta escena para tapar los problemas internos, y los problemas internos se tapan con problemas peores. Una guerra, por ejemplo, una amenaza, un simulacro de guerra, de ese tamaño son las cosas. Las FARC cometen nuevos asesinatos, 4 en Suárez, en el norte del Cauca, y hoy en la madrugada 3 militares muertos o heridos en el oriente del país. Estados Unidos dice: aumentó el terrorismo en Colombia, y la noticia de ese aumento del terrorismo está presentada con el ataque que las FARC nos hicieron el 15 de mayo pasado con el asesinato de nuestros escoltas. El acto terrorista más detestable, más cobarde, que le costó la vida a los 2 héroes que la dieron por defender a Colombia. ¿Qué pasó al fin con el fuero militar? Hubiéramos querido mandar ayer mismo la carta que el presidente Uribe dijo que suscribiría con nosotros en protesta
por el nuevo tratamiento que se le da al fuero militar, pues pásmense ustedes, no ha sido posible conseguir el texto final, el texto que supuestamente fue aprobado a instancias del fiscal general de la Nación. Lo están ocultando. ¿Será que lo están revisando otra vez? ¿Será que no se sabe qué fue lo que aprobaron? Lo cierto es que nuestra carta no existe porque no existe texto final al cual referirse. Partíamos de la base de las noticias periodísticas según las cuales el fiscal había convencido al Parlamento para que eliminara la presentación de la doctrina de Roxin, exigiendo que se probara que el ejército era una empresa criminal, lo cual es una empresa imposible, por supuesto. El ejército no es una empresa criminal. Hoy se reúne la Junta Directiva del Banco de la República. El dólar empieza a regresarse, está a 1.890 pesos. Algunos dicen que la especulación de los últimos días se vendría al piso. Hay expectativa por la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. Ojo, el recaudo de impuestos en el primer trimestre está en 1 billón de pesos por debajo de lo presupuestado. La recesión económica, la parálisis de la economía empieza a notarse donde más duele. Menos mermelada para la tostada. En Francia, Siria dice que Rusia tiene la obligación o el compromiso de entregarle poderosos misiles tierra-aire. La aviación israelí es la gran preocupación del régimen sirio y por supuesto de Hezbollah también, y que Rusia les tiene unos misiles muy especiales. Rusia no niega del todo, pero dice que no los ha entregado todavía. En Estados Unidos, las cartas que se han mandado con ricina para asesinar a Bloomberg y a Obama son actos de terrorismo. No es mucho descubrimiento, pero demuestra la gravedad de la situación. En México, oigan la noticia, la zona rosa de Ciudad de México, la zona por excelencia de la capital federal, la zona, bueno, digan ustedes la T en Bogotá, la zona rosa de Bogotá o de cualquiera de las ciudades del país. Secuestrados 11 jóvenes de una discoteca. Ya las mafias están tocando el corazón de la Ciudad de México. Hay un caso dramático en El Salvador, una mujer que tiene en peligro la vida por un embarazo, que está pidiendo un aborto, le niegan el aborto de acuerdo a las leyes de El Salvador y hay menudo debate. Un problema de deontología médica. No conocemos sus extremos, no podemos opinar desde el punto de vista ético, pero para eso la medicina tiene unas reglas deontológicas muy claras. Si son incompatibles la vida de la madre y del niño, en principio hay que preferir la vida de la madre. 9 jóvenes norcoreanos no pudieron fugarse a Laos. Se fugaron, iban para Laos, los recapturaron y lo que les espera con el régimen de Corea del Norte. Corea del Sur trata de interceder por ellos. El matoneo se está volviendo ya un problema de marca mayor, un problema casi que de seguridad pública y un problema psicológico inmenso. El matoneo. ¿Qué significa? Ani de Acevedo, una de las mejores psicólogas juveniles de Colombia, estará con nosotros en la hora de la verdad. El matoneo. Lluvia de ataques al POT de Bogotá. Miguel Uribe, el concejal de Bogotá, está liderando esa batalla. Pronto hablaremos con el doctor Miguel Uribe. Y sigue el drama de Interbolsa. Hoy hay noticias, por supuesto, siempre confusas. No es posible tener una prensa económica organizada y seria. Quien lee los titulares piensa en Interbolsa, pues esto es la holding. La holding es la tenedora de acciones, es la que es dueña de las acciones de Interbolsa, que es cosa muy distinta de Interbolsa misma. Trataremos de precisar a ustedes esa noticia. Y en Hoy en la Historia, mayo de 1968, la revuelta universitaria
y juvenil en París. Fue el comienzo de una nueva era, fue la ruptura definitiva de una generación que le dio paso a otra distinta. Hablaremos de ese tema apasionante, las revueltas de mayo de 1968 en París. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Buenos días, doctor. 6:16, 48 segundos de hoy, viernes 31 de mayo del año 13. En medio de la peor crisis de los últimos tiempos, cuando se agotaron hasta las existencias de papel higiénico, Venezuela vuelve y juega con el expediente de la guerra, despertando el nacionalismo bolivariano y dándole vía libre a la locuacidad primaria. La recepción que le hizo el señor presidente Juan Manuel Santos a Capriles, presidente de Venezuela, pero ustedes saben cómo, fue el florero de Llorente. Para ambos mandatarios salieron airosos, porque ambos ganan, con las dos caras de la moneda. Santos porque encuentra la manera más olímpica de escurrir el bulto a las negociaciones de paz en La Habana, y sin tumbar la puerta, deja que maduren los hechos. Ambos, Maduro y Santos, ganan porque en las operaciones de álgebra menos por menos da más, y le envía un mensaje a los Estados Unidos, y recibe la solidaridad del pueblo colombiano. Y JJ Rendón vuelve y juega. A Maduro le queda la carta de la paz. Condiciona la misma, pues de él depende la presencia de las FARC en su territorio, en Venezuela. O, doctor Londoño, se pusieron de acuerdo para el desacuerdo. Y a todas estas, ¿qué dirán en Cuba los de la calle y los de La Habana? Que viva el nacionalismo venezolano y colombiano. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Es la pregunta, William, porque esto Sí, parece señor, que tiene dos alternativas. ¿Santos lo hizo de torpe o lo hizo calculadamente? Y esa es la pregunta que todo el mundo querrá que usted conteste, ya que está dando la noticia. Lo hizo Porque, de una manera sí, torpemente calculada, para poder dejar la cosa así. Bueno, porque una cosa está clara, él no podía ignorar cuál era la reacción de Venezuela, de la cúpula del gobierno de facto de Venezuela, Sí, señor. una vez que recibiera a Capriles, que no lo podía ignorar. Eso era imposible. Cierto es. Y nuestra canciller sí que tenía que saberlo. Totalmente. Entonces, y no lo recibió a hurtadillas, no lo recibió de manera escondida, por allá para que entrara por la parte de atrás de Palacio en un carro blindado con los vidrios ahumados. No, lo recibió en público, con retratos y con toda la parafernalia que se utiliza cuando un presidente... Con la parafernalia, doctor Londoño, me perdona, de los cínicos. Una gran... Bueno, William, pero entonces eso estaba calculado. ¿Y calculado qué significa? Él sabe que eso rompe las negociaciones de La Habana. Es que mire, ya Señor, hicieron la farsa de un acuerdo agrícola y de tierras que no es acuerdo ni es nada. Nada, no hay Es nada. nada. Es una relación de las carencias del campo colombiano y bueno, ¿y qué hacemos con ellas? Pues existen, y quisiéramos que el campo fuera distinto y que hubiera carreteras terciarias y que todas las carreteras llegaran a los sitios de acopio de productos campesinos y que tuviéramos asistencia técnica y que tuviéramos recursos financieros para multiplicar la producción agropecuaria y para que los campesinos vivieran mejor. En eso estamos de acuerdo todos. Claro. Y, bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué clase de acuerdo es ese? Contar las historias. Ahí no hay acuerdo de nada. Pero ¿qué pasa, William? ¿Qué viene a partir del 11? ¿Qué viene? Nada menos que la discusión sobre la participación de las FARC en política. Para eso se necesita un presupuesto, que las FARC no paguen un día de cárcel. ¿Es eso posible para Juan Manuel Santos? ¿Qué le pasa con la opinión pública colombiana y qué le pasa con la opinión internacional? Él tiene que saber el costo político que eso tiene, que está tan
enorme, tan gigantesco, que resulta abrumador. Él no se puede someter a eso. Entonces, ¿qué tal una patada al tablero de ajedrez? Y entonces... ¿Será ese el cálculo? ¿Será ese el cálculo? O ambos se ponen de acuerdo. Puede ser. Bueno, es que yo también voy más allá. Mire, doctor. Ambos se pueden poner de acuerdo para el desacuerdo. Con caras gano yo y con sellos pierde usted. Podrán decir. O ambos a la misma manera. ¿Cómo es el cuento? Usted soluciona su problema en Venezuela, hacemos esto así, y yo soluciono el mío en Colombia porque aquí no hay nada que hacer. Es que la cosa, como es entre jugadores, y como es negociando con un malvado, pues ¿qué? Al presidente Santos le queda muy fácil hacer lo que haya que hacer. Porque si una persona ha logrado lo que ha logrado, mediante el engaño a 9,5 millones de ciudadanos, de los cuales yo me excluyo, le queda muy fácil salir ahora lavándose las manos a la manera de Poncio Pilatos. De pronto es una jugada a la manera de Poncio Pilatos. Es que esto es un berenjenal. En todo caso, con unos riesgos muy altos. Terribles. Unos riesgos porque muy es que el altos. tipo ya se paró frente al ejército venezolano. Usted recordará, doctor Londoño, como nos lo decía ahorita aquí en la mañana, sobre lo que hizo el Brasil cuando citó a su mundialito de fútbol. Es que, o cuando se inventaron una guerra allá en las Malvinas. Claro, es que claro, el mejor expediente para poder distraer la opinión venezolana y colombiana, es este. Buscar un enemigo externo. ¿Listo? Bueno, y ahí quedan. En las Malvinas estaba caído Galtieri y el Sí, régimen señor. militar. Entonces inventaron la guerrita. Se inventaron la guerrita y nos metieron en la guerra a todos en Latinoamérica. Ah, bueno. Recuerde que Latinoamérica entera respaldó Sí, a señor. la Argentina por una posición perfectamente justa, y es que las Malvinas tienen que ser argentinas. Y entonces armó la guerra. Ujú. ¿Cuál fue el desenlace final? Trágico para la Argentina, bueno. dolorosísimo, costosísimo. Bueno, Ayer bien. vimos a Maduro frente a su ejército, al lado de Diosdado Caballo, ahí al lado de él. Cabello, Perdón. cabello. Perdón por los caballos. Entonces, uno analiza esto así, doctor Londoño. El tipo se para frente al ejército, como quien dice, aquí estoy pues, y a ver qué va a pasar. Y les dice, han ordenado asesinar a nuestro ejército, al ejército venezolano, desde Colombia. Oiga la cosa tan grave. Es que esto hay que leerlo entre líneas. El tipo se está ganando, obviamente, la solidaridad primaria del ejército, del pueblo venezolano, porque él no tiene oficio ya, porque se le acabó, la gente se está muriendo de hambre. Claro, Tiene que acudir al expediente de la guerra. está desesperado. Exacto. Y un hombre torpe y desesperado es muy peligroso. Por Dios. Muy bien. Y entonces Santos, a sabiendas de que eso es así, lo desafía. Y le mete una patada donde más le puede doler. Claro, porque él sabe que no hay ¿Es nada que eso? hacer en Cuba. Porque él ¿Es también esa? gana. ¿Es Porque esa Santos también pura- gana. Ambos Claro, ganan, ese- mejor dicho. ¿Eso es pura torpeza de Santos o es cálculo? ¿O es un cálculo diabólico para meternos en un lío fenomenal y salir adelante con el tema del nacionalismo? Claro. Hoy aparece el vicepresidente de la República ¿Cómo le diciendo el parece? presidente Santos tiene derecho a reunirse con quien quiera. Claro que tiene derecho. claro que sí. Claro. ¿Quién lo niega? Pero todo el mundo tiene que estar consciente de que cuando el presidente de la República recibe a alguien, eso tiene un significado político, una significación política. Sí. Y aquí se le vino el mundo encima con Venezuela. Me metieron una puñalada por La espalda. dijo Maduro. Claro. Dijo Maduro. Ajá. Y eso... Y como lo conoce, además, como lo conoce. Bueno, pero Bueno. además es miel sobre hojuelas. Ajá. Un tipo desesperado, con una opinión pública enfurecida, con unos almacenes donde no hay ni papel higiénico, Exactamente. ni hay comida, ni hay Con la- carne, con la ni hay gente con huevos, hambre. ni hay Que han papas, tenido ni que hay arroz, militarizar. no hay nada. no Veíamos hay las nada, fotos de ¿no? cómo los han militarizado, ¿no? Claro.
Entonces, ¿cómo distraer la opinión? Exacto, eso es todo, doctor. Bueno. Es el elemento distractor. Volveremos sobre el tema porque no hay otro más urgente, ni más importante, ni más dramático en Colombia, ahora ni en mucho tiempo. Entonces, ¿dónde quedaron, Las pues, crisis. ¿dónde quedaron las cosas de las buenas relaciones que se manejaban desde la Casa de Nariño con Venezuela y con el Ecuador, de lo que se jactaban y decían que Álvaro Uribe nos iba a llevar a la guerra, que nos iba a llevar a lo peor, y miren en qué estamos? Esto es lo peor. Ah, bueno. Esto es lo peor Ah, que ha bueno. pasado. Seguiremos hablando sobre el tema más adelante.